Estamos de vuelta en Visión Universitaria. Tal y como les comentamos antes de la pausa, damos la bienvenida en este segmento a Gina Rodríguez, politóloga, exdirigente estudiantil, exconsejera universitaria. Gina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos acompaña también el profesor Luis Caraballo, profesor es historiador, máster en ciencias políticas, exdirector general de medios de la Universidad de los Andes. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. La intención es que conversemos y analicemos un poco este remitido de la Asamblea Nacional que salió pues la semana pasada con motivo de lo que califican como la suspensión de las actividades en las universidades venezolanas. Para muchos ha sido un remitido que pareciera estar exhortando al Ejecutivo Nacional a intervenir a las universidades autónomas, a las 10 universidades autónomas, tal y como señalan, solo 10 de 173. Entre otras cosas, este remitido dice que estas 10 universidades, en referencia a las universidades que hacen vida en Averú, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, están secuestradas. Dice que el Estado hace esfuerzos extraordinarios para mantenerlas, que las universidades deberían aportar su conocimiento ante la crisis que vive el país. Y por supuesto, aparece también incluso el nombre de los Estados Unidos por allí en este remitido que salió de la Asamblea Nacional, sugiriendo un poco que también el Departamento de Estado estaría detrás de este paro. ¿Qué opinión les merece? Vamos a conocer primero la opinión de las damas. Gina Rodríguez. Gina, coméntenos. Bueno, gracias Nelson. En primer lugar, hay que mantener una posición de rechazo. Primero porque una Asamblea Nacional no puede tomarse atribuciones y violar la Constitución. Recordemos que las universidades, en su autonomía, en el artículo 109 de nuestra Constitución, prevalece todo lo que tiene que ver el funcionamiento de nuestras universidades y lo más importante, la pluralidad. Quisiera hacer referencia con el tema de las universidades venezolanas, las universidades autónomas, en este caso la Universidad de los Andes. La Asamblea Nacional intenta coartar la libre expresión. Realmente esto es intentar de que las universidades hagan lo que este gobierno quiere que se dé, pues, ideologizarlas, convertirlas en populistas. Las universidades de verdad son el crecimiento de una sociedad, son las forjadoras de las sociedades. Y eso es lo que intenta este gobierno. Nosotros como ulandinos, como merideños, como venezolanos, en primera instancia tenemos que rechazarlo. Rechazar estas acciones que ha tomado la Asamblea Nacional con órdenes hacia el TCJ y hacia el Ejecutivo Nacional. Nosotros tenemos que rechazarlo. En segunda instancia, nosotros tenemos que alzar nuestra voz y tomar medidas ante esta decisión que tomó la Asamblea Nacional. Una decisión inconstitucional, debido a que nada puede estar encima de nuestra máxima Carta Magna. Y lo que hizo en estos momentos la Asamblea Nacional es violar nuestra Constitución. Muchas gracias, Gina. Profesor Luis Caraballo, ¿qué opinión le merece este remitido? ¿Cuál cree que sea la intención? Y más allá, ¿qué impacto podría tener de materialización de las acciones que allí de pronto se están planteando? El documento, o titulado Acuerdo de la Asamblea Nacional, es un documento que yo no encuentro otra palabra para calificarlo, sino como un documento falaz, como un documento que se inscribe dentro de la forma en que el gobierno nacional ha caracterizado siempre a quienes estamos en defensa de la democracia, en defensa de las instituciones y en lucha permanente por el desarrollo del país. Y digo que es un documento falaz porque está plagado de falacias, porque en su contenido están expresados una serie de criterios y considerandos que no se corresponden en absoluto ni con la universidad ni con lo que ellos pretenden criticarle a la universidad. En primer lugar, es un documento mal redactado que habla mucho de la calidad política de quienes lo propiciaron. Mal redactado porque en este documento hay profundas contradicciones en cuanto a su redacción. Voy a comenzar por una sola nada más. Dice que estas 10 universidades públicas, ¿cuáles son estas 10 universidades? No las mencionan, las omiten. Se asume que son las de Averú.
Se asume, No, más no son aparece. 10. Son 10 universidades. Es decir, cuando tú caracterizas a una institución y mencionas un número, tienes que decir cuáles son esas instituciones. Uno podría interpretar de otra manera esto. El otro elemento es la utilización de situaciones que nada tienen que ver con el planteamiento que ha hecho la Universidad Venezolana en esta jornada de lucha que llevamos frente al gobierno, frente a dos solicitudes: mejores condiciones para el trabajo y para el estudio y mejor atención presupuestaria para las universidades nacionales. En la primera demanda que hacemos, que es lo que nos tiene en pie de lucha, no solamente son mejores salarios que los requerimos, sino que requerimos recursos para el funcionamiento de la docencia, de la investigación y de la extensión. Por supuesto que también mejores condiciones salariales para aspirar a una mejor calidad de vida, que es un derecho inherente a nosotros los venezolanos. Y un presupuesto justo. Esto es tan falaz que aquí se le pide una auditoría al gobierno nacional, a las universidades, primero, como que si ellos no tuviesen la capacidad institucional de evaluar permanentemente el gasto universitario. Que lo hacen. Además. Segundo, la universidad jamás, ¿cuándo, en qué momento nos hemos opuesto a que el gobierno haga una auditoría de la universidad? Pero tercero, ¿por qué no se hace una auditoría académica? Precisamente una de las propuestas que emanaron del Consejo Universitario, hecha por el profesor Jesús Calderón, fue que se exigiera rendición de cuentas, digamos, que se presentaran las cifras del Banco Central de Venezuela, considerando que también es algo establecido en la ley. No del Banco Central de Venezuela. Fue lo que se mencionó. Porque por boca de uno de los ministros que ha conducido a Venezuela al más grande desastre, que es el doctor Giordani, denunció que de Cadivi se habían desaparecido 20.000 millones de dólares. ¿Qué ha hecho esta Asamblea Nacional y qué hicieron estos dos profesores de la ULA para acometer una investigación denunciada por un propio funcionario de su gobierno en materia de despilfarro, robo, transferencia de los recursos que son del pueblo venezolano? Sí, de hecho, se negó a discutir eso. 20.000 millones de dólares no es nada. Y esos 20.000 millones de dólares han hecho un hueco fiscal que nos tiene a nosotros en esta situación de colas, de escasez, de desesperanza de la sociedad venezolana. Y óigame una cosa, eso es complicidad con el robo, con la malversación, con la corrupción administrativa. Y le voy a decir una cosa, no hay una forma de calificar la política económica de este gobierno, sino una política económica contra el pueblo venezolano, contra la sociedad. Es una política que no la quieren aplicar a las universidades. El problema es que nosotros, hoy estamos nosotros, está Gina, mañana estarán otros aquí, pero siempre seremos la expresión de una institución que en la historia contemporánea de Venezuela, cuando se ha enfrentado a los gobiernos, es porque nos ha asistido la razón. Ahora bien, retomando la decisión del Consejo Universitario, ya que mencionamos ahorita parte de las propuestas, Gina, usted formó parte del Consejo Universitario hasta hace poco. De hecho, la mayoría de las personas que están allí, por no decir todos, compartieron con usted en este momento. ¿Qué opina de los acuerdos que se han alcanzado? De la reacción que ha habido, ¿ha sido contundente
debería ser más contundente aún? No, bueno, realmente las posiciones que han asumido ciertas personas no han sido contundentes. Eso es algo que tenemos que ser sinceros y toda la comunidad tiene que saberlo. La universidad no solo es de los que trabajan, de los que estudian, la universidad es de todos. Y la lucha la tenemos que hacer todos, no solo el Consejo Universitario. El Consejo Universitario, como máxima instancia, toma ciertas acciones y ciertas decisiones. Como por ejemplo, el día viernes va a haber un Consejo Universitario en el Aula Magna, donde toda la colectividad tiene que estar presente. Porque la universidad, como lo dije anterior, la universidad es la forjadora de una sociedad. No solo los universitarios somos los que nos duele este comunicado. Fíjate, como decía el profesor, el presupuesto del 2016 en armamento y para la Fuerza Armada es 4 veces mayor al presupuesto de todas las universidades. Eso es algo que nosotros tenemos que resaltar y nosotros como universitarios tenemos que llevarle el mensaje a todos los venezolanos de que esta lucha que nosotros debemos emprender es por no solo las universidades, sino es por el futuro del país. El tema no es una universidad u otra universidad. El tema es que al tocar las universidades atacas todo el futuro de los jóvenes de Venezuela. Hay que recordar algo también, como lo decía el profesor, los gobiernos pasan, las tiranías pasan, los hombres pasan, pero siempre las instituciones quedan. Nelson, nosotros tenemos 230 años en los cuales han pasado muchísimos gobiernos y muchísimos tiranos. Este no puede ser la excepción. La universidad tiene que mantenerse en pie, pero en pie de lucha. Ahora, la reacción de la sociedad. Acaba de mencionar que en este Consejo Universitario fue una de las decisiones que se tomaron en la sesión extraordinaria del jueves, una sesión ampliada del Consejo, tal como el Parlamento, algo similar, que fue hace unos meses ya, en el Aula Magna. Esto va a ser el viernes a partir de las 9 de la mañana y se espera que participe la colectividad en general. Y a eso precisamente voy. La reacción por parte de la ciudadanía, por parte de las fuerzas vivas, por parte de los colegios, colegio de médicos, colegio de abogados, colegio de ingenieros, todos los organismos colegiados que puedan hacer vida, no solo en Mérida, porque vamos a estar claros, hay profesionales egresados de la Universidad de los Andes en todo el país. ¿Ha sido la que se espera ante una situación como la que se está viviendo? No, realmente no. Eso es algo que todos como merideños tenemos que sentirlo. Y la reacción no solo de la colectividad, sino de los colegios de profesionales y técnicos, tiene que ser contundente. Los egresados de la Universidad de los Andes, en este caso, tenemos que dar un paso hacia adelante. Nosotros ya con una experiencia debemos darle apoyo no solo a los estudiantes, a los profesores, a los gremios. Este es un momento de unidad de todos los universitarios y todos los venezolanos. Nuestra defensa tiene que ser las universidades del país, sin colores políticos. En estos momentos el único color que nosotros tenemos que defender es el color de la universidad. Profesor Luis, ¿cómo ha sido históricamente la reacción de la sociedad cuando se ha tocado a la Universidad de los Andes? ¿Cómo pudiéramos, qué de pronto punto de comparación pudiéramos establecer con lo que se está viviendo hoy con otras situaciones similares a lo largo de la historia reciente? La Universidad Venezolana siempre ha contado con el apoyo de la sociedad venezolana. ¿Qué es la universidad? Es el centro de formación de los hijos de e hijas de esa sociedad que llegan ansiosos a estudiar un determinado saber para graduarse y retribuirle al país con sus conocimientos y su profesionalismo que se adquieren en la universidad. La universidad no es algo distinto ni al país ni a la sociedad. Y no es distinta porque es que todos los integrantes de ella formamos parte de la misma sociedad. Por eso es que siempre la universidad ha contado con el apoyo, como lo cuenta ahora, porque es que el problema que vivimos los universitarios es igual al problema que viven las venezolanas y los venezolanos, que tienen que madrugar para hacer una cola para comprar artículos que están escaseando. Voy a ponerle un ejemplo de la falacia de este documento y que tiene relación con la pregunta que usted me acaba de hacer. Dice el tercer considerando que las universidades venezolanas, ante la situación de la baja del precio del petróleo, deberían aportar todo su conocimiento para la transformación de la sociedad venezolana. Primero, el objetivo
de la universidad es crítico, es para la transformación, es para el desarrollo del país. Esa no es un mandato que nos lo tienen que dar ellos, porque en esencia eso es lo que hace la universidad. Y segundo, aquí es donde está la falacia, que se cayeron los precios del petróleo, pero eso lo sabíamos que venía. ¿Dónde están las reservas internacionales? ¿Dónde están los recursos que le ingresaron a este país de 30 millones de habitantes y que le han ingresado al país por puro concepto del precio del petróleo cuando llegó a estar a $120 el barril, que alcanzó la astronómica cifra de $1 billón? ¿Dónde están? ¿Qué lo hizo ese gobierno cuyos representantes le quieren ahora dar pautas de lo que el deber ser de la universidad? ¿Dónde están los reales? ¿Dónde está Cadivi? ¿Dónde están esas grandes inversiones que han sido paralizadas? En estos días vinieron a inaugurar el distribuidor del Vigía a la entrada y a los pocos días todo el asfalto que le echaron se levantó, no aguantó una lluvia. Eso tiene responsabilidades administrativas. Así es que se ha malbaratado, se ha robado y se han hecho mal uso de los recursos. El problema del ingreso petrolero tiene una responsabilidad muy grande. La regaladera, y ahora al país, a las universidades, a los hospitales, a las escuelas, le hacen falta los recursos para su funcionamiento, para su desarrollo, para su adecuación. Además que el precio del barril está en un promedio al que se ha manejado históricamente durante el gobierno de Chávez para promediar el presupuesto. Y entonces aquí nos piden, no que se pongan a estudiar, pero más, estamos estudiando. ¿Pero qué hicieron todo ese dinero que le ingresó al país y que hoy no tienen? Siguen endeudándonos con los chinos, siguen emitiendo moneda inorgánica, que es con lo que nos pagan y no es otra cosa, como dicen los economistas, sino ilusión monetaria. Papel moneda sin respaldo, sin capacidad adquisitiva. Así es. Entonces, mi querido amigo, esta es otra de las falacias. Aquí podríamos pasar un buen rato desmenuzando, considerando por considerando, para desmontar lo que es un documento falaz, un trapo rojo. Ahora, vamos a dejar sobre la mesa la pregunta, y comenzaremos con Gina al regresar, de cuál debería ser la actitud de la Asamblea Nacional de cara a unas universidades que están haciendo un reclamo desde hace varios meses ya, que están gritando ante la asfixia presupuestaria desde hace varios años ya. ¿Cuál debería ser la reacción de la Asamblea Nacional? Vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos conversando con Gina Rodríguez, politóloga, exconsejera universitaria, con el profesor Luis Caraballo, quien es historiador, máster en Ciencias Políticas y exdirector general de medios de la Universidad de los Andes. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Misión Universitaria. Conversamos con la politólogo Gina Rodríguez y con el profesor Luis Caraballo, historiador, máster en Ciencias Políticas. Estamos hablando sobre el documento que emanó la Asamblea Nacional la semana pasada, en donde pues se ha dicho que es básicamente un llamado a la intervención de las universidades autónomas venezolanas. Dejamos una pregunta sobre la mesa. ¿Cuál es el deber ser? ¿Cuál debería ser el accionar de la Asamblea Nacional ante la protesta que están adelantando los profesores universitarios y otros gremios desde hace varias semanas ya? Gina. En primera instancia, Nelson, la Asamblea Nacional es una asamblea, la actual, es una Asamblea Nacional que le da la espalda al pueblo. Realmente eso es un circo donde todos se gritan a su vez y no ven las realidades de lo que necesita el venezolano. El deber ser de la Asamblea Nacional no es discutir un presupuesto si el de armamento es mayor que el de las universidades. Primero porque para que progrese un país, en primera instancia tiene que estar la educación, en segundo la salud y en tercero la producción.
Con esos tres pilares tú tienes un buen país, un buen Estado, pero debido a las condiciones de crisis que tenemos en estos momentos en Venezuela, la Asamblea Nacional se somete a este escarnio público, primero por las condiciones en que está redactado. Segundo, quien lo propone es una persona que viene de las universidades, pero es una persona con resentimiento. ¿Qué debería hacer la Asamblea Nacional después de este 6 de diciembre? En primera instancia, hablar con las universidades, porque este documento no salió porque la Asamblea Nacional no tenía nada que hacer. Realmente este documento sale de las luchas que están llevando las universidades, no solo por un ajuste salarial, sino por un presupuesto justo. La lucha que también están llevando los estudiantes. Las condiciones que tienen las universidades, bien ellos los dicen, como también el comunicado que le llega al señor rector de la Universidad de los Andes, de por qué no habían actividades académicas, es algo que hay que aclarar. Las actividades académicas no es porque un gremio, porque un sector, o porque un consejo universitario, o unos cuentadantes decidan no dar clases. Las actividades académicas no se dieron por las condiciones físicas que tienen, porque nosotros no tenemos ni siquiera un marcador en una facultad. Nosotros en un salón no tenemos las condiciones mínimas para darle clase a los estudiantes. Esa es una realidad que tenemos en las universidades, como también es una realidad que tenemos los venezolanos, que nosotros no podemos comprar lo que nosotros queremos. La realidad del país la reflejan las universidades. Ahora, la Asamblea Nacional, después del 6 de diciembre, en primera instancia debe adecuar los presupuestos, reducir notablemente el presupuesto de armamento y hacia las Fuerzas Armadas. Adicional de eso, debe invertir en la educación. Debe asignar o reacomodar todo el presupuesto 2016 para las universidades, no solo para las universidades, sino para la educación en general, porque no solo es la educación superior, es la educación de todo el país. Y si no hay una buena educación, no hay una buena sociedad. En segunda instancia, creo que debe haber una conversación con todos los rectores, los cuentadantes de todas las universidades, para ver las problemáticas en las cuales la Asamblea Nacional debe solventarle. Y en tercer lugar, debe respetar, sobre todo, la autonomía de todas las universidades. Muchas gracias, Gina. Acaban de escuchar, amigos, a Gina Rodríguez, politólogo. Profesor Luis Caraballo, ¿cree usted que este documento llegue a materializarse en algunas acciones? Bueno, mire, yo no sé porque eso es esa especie de maquiavelismo político del gobierno y de la Asamblea Nacional, porque este ya es un gobierno bicéfalo. Unos ratos manda Maduro, otros ratos manda Cabello. Pero voy a hacerle referencia a este otro considerando, que es muy importante que lo tengamos claro. Dice que el país atraviesa por un cúmulo de dificultades, tales como la guerra económica, el cerco financiero de los diferentes organismos internacionales que impiden que la República Bolivariana no pueda obtener préstamos. Ustedes saben lo que están diciendo, que el cerco económico que les impide al gobierno seguir haciendo préstamos ante los organismos internacionales, más préstamos porque no nos ha alcanzado el ingreso petrolero. Pero ¿qué tienen que ver las universidades con eso, además? Y voy, la guerra económica es un invento de ellos que ya la perdieron. Fueron a una guerra que inventaron y la perdieron. El 80% de los venezolanos no cree que el cúmulo de dificultades que atraviesa el país sean por una guerra económica, sino por la mala política económica de este gobierno. Cuando usted le preguntaba a Gina qué debería ser la Asamblea Nacional, uno, dejar de aplaudirle tanto las gracias y las morisquetas tanto al presidente de la Asamblea Nacional como al presidente de la República, que sea un órgano verdaderamente legislativo que representa al soberano, al pueblo venezolano y que legisle para sacar al pueblo del cúmulo de dificultades que ellos han metido a la sociedad venezolana por su mala política económica. Ese es el problema. Este es un documento falaz, lleno de mentiras, que tratan de ocultar lo que a todas vistas el pueblo venezolano está padeciendo. Es por eso, mi querido amigo, que
yo le señalo no hay otra manera de calificar la política económica, la política de agresión a las universidades, la política de agresión a todo el mundo que tiene este gobierno, sino de una política destinada a hacerle la vida imposible a los venezolanos. Ahora yo bien, que soy tachirense, no puedo irme de este programa sin manifestar la solidaridad con mi estado, con mi municipio, el municipio Ayacucho, cuya capital es San Juan de Colón, que es el municipio del Táchira que tiene más fronteras con Colombia. Viven bajo un estado de excepción. ¿A nombre de qué? ¿Dónde están los resultados? Eso es para hacernos la vida imposible a los tachirenses. Eso es para hacerle la vida imposible a los venezolanos. Es lo que es esta política de escasez, de cola, de regaladera de los recursos de la nación venezolana a los cubanos, a los bolivianos, a los argentinos, a comprar los votos de todos esos países del Caribe en la OEA a través de Petrocaribe, pero nos hacen la vida imposible. El sufrimiento que está padeciendo, que ha padecido por 2 largos años de escasez, de desabastecimiento y de una inflación que jamás la habíamos visto. Que digan los redactores de este acuerdo cuando Venezuela había llegado a una situación de inflación con escasez como la que tenemos. Ese es el cúmulo de dificultades en los cuales ellos han sumido al pueblo venezolano. Ahora bien, profesor, como historiador, nunca ha sido precisamente un jardín de flores la relación entre la universidad y el gobierno. Me comentaba un buen amigo y le hacía el comentario a usted antes de comenzar, Juan Manuel Fernández, que usted tuvo la oportunidad de ser una persona cercana a Carlos Andrés Pérez y a Ramón J. Velázquez. No sé si me dieron bien el dato, pero... No, muy bien, qué bueno. Entonces, muy bien, amigos de ambos. Qué bueno, profesor. Entonces, me gustaría que me comentara cuál era la idea, la percepción que tenían ellos sobre la universidad al servicio del desarrollo del país. Primero voy a decirle una cosa. La relación de la universidad con los gobiernos siempre ha sido o distante, de colaboración o de enfrentamiento. Estos 2 profesores que firman este documento, que proponen este documento a la Asamblea Nacional, fueron dirigentes estudiantiles en la ULA. Fueron dirigentes estudiantiles que se enfrentaron a los gobiernos. Y ahí están, no les pasó nada, se formaron profesores de la universidad y se enfrentaron a los gobiernos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el martirilogio de ellos para que hoy se conviertan en verdugos de la institución que los protegió, pero que ellos, con sus actitudes en los años 60 y 70, contribuyeron a que la universidad fuera una barricada de lucha contra los gobiernos democráticos? No les pasó nada. Ahí están. Entonces, eso para decirte que la universidad, para ponerle un ejemplo, desde que los estudiantes universitarios se enfrentaron a Boves en la batalla de la Victoria en 1814 hasta el día de hoy, de pasado y pasado mañana, cuando tengamos que enfrentarnos a los gobiernos de turno, lo haremos, y en eso somos consecuentes como universitarios, cosa que nos llena del máximo orgullo. ¿Defiende hoy la universidad los mismos valores que defendía en aquella época? No lo mismo pueden decir los proponentes de este desafuero contra la universidad autónoma, democrática, crítica, como lo ha sido la universidad que les dio a ellos todo lo que son en la vida, pero que hoy se convierten en verdugos de la madre, del alma mater, porque ellos fueron los que lo leyeron y lo aplaudieron. Profesor, los gobiernos democráticos han tenido sin duda alguna momentos de colaboración y momentos de enfrentamiento. Venezuela se encamina ya contamos días, ya no contamos meses, hacia lo que es las elecciones precisamente de la Asamblea Nacional.
¿Cuál es la trascendencia de esta fecha, Gina? Bueno, primero de que dentro de 3 semanas tenemos una decisión y creo que es una decisión que nunca antes ha marcado la historia de Venezuela. El 2007 también marcó una decisión para el camino y el rumbo de Venezuela. En ese momento unos estudiantes encaminaron lo que querían del país, que era la democracia. Ese 2007 pudimos, porque soy de esa generación, la generación 2007, pudimos marcar una democracia. Esta generación, que es 2015, con muchos jóvenes que están liderando este cambio, el 6 de diciembre va a marcar decidir entre la Venezuela que tenemos y la Venezuela que queremos. Por ello, lo importante de resaltar que más del 80% de la población quiere una Venezuela de cambio, una Venezuela de progreso. Venezuela ya no quiere más populismo, Venezuela ya no quiere más persecuciones, Venezuela no quiere más presos políticos, Venezuela no quiere más ataques hacia su familia, hacia sus casas, hacia sus universidades. Por eso, este 6 de diciembre, yo invito a todos los venezolanos que reflexionen. Y lo importante de que en estos momentos nos estamos jugando la Venezuela que tenemos, que es una Venezuela oscura, una Venezuela de desabastecimiento, pero no de desabastecimiento ideológico como ellos lo dicen, pues no es algo inventado, es la realidad que tenemos en estos momentos. O una Venezuela de democracia, una Venezuela donde todos los derechos sean para todos y no sea solo de un grupo, una Venezuela que sea conducida por todos los venezolanos, para los venezolanos, no para un grupo que lo que ha hecho es destruir este país. Muchas gracias, Gina. Profesor, se nos acaba el tiempo y la misma pregunta para usted. Me gustaría que me hablara sobre la importancia de participar este 6 de diciembre en las elecciones. Por supuesto, los demócratas o el sistema democrático que hemos creado, desarrollado a partir del año de 1958, no encuentra sino en la alternabilidad republicana ejercida a través del voto la mejor forma de ratificar la condición de ser un país democrático. Hoy, 8 de noviembre, ya está en circulación este documento de la tertulia de los martes a los universitarios y a la opinión pública. Es un documento en que 4 exrectores de la Universidad de los Andes, el doctor Mendoza Angulo, el doctor Néstor López Rodríguez, el doctor Miguel Rodríguez Vilanave y el doctor Henry Vargas Contreras, presentan a consideración de la comunidad universitaria como una respuesta, como una crítica al desafuero contenido en el documento de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a votar, no hay otra forma, no podemos ser de otra forma los demócratas, sino por vía del voto, por vía de la alternabilidad republicana. Eso es lo que somos los demócratas. Por eso es que cada oportunidad electoral es para nosotros una lección de civismo y por eso es que tenemos que ir a votar el 6 de diciembre para la renovación del poder legislativo en Venezuela, que tanta falta hace que nuevas caras como la de Gina entren a la Asamblea Nacional. Muchas gracias, profesor. Gina, uno de los acuerdos que alcanzó el Consejo Universitario la semana pasada fue una marcha el 18 de noviembre. Sí. ¿Qué información tiene sobre Así esto? es. Primero hay que resaltar de que este viernes se va a hacer el Consejo Universitario en el Aula Magna. Están invitados toda la colectividad merideña, todos los amigos de la universidad y, por supuesto, todos los miembros de la universidad. También el día 18 de noviembre se convocó una marcha convocada por la Universidad de los Andes, por el Consejo Universitario. Ahí le hacemos el llamado a toda la colectividad a que nos acompañen, a que esta lucha es de todos por todos. La universidad es la sociedad y bien dice un dicho, pues, aquí hay una universidad con una ciudad por dentro. Eso es lo importante. Me gustaría hacer un llamado a todas aquellas personas que en estos momentos tienen cierta zozobra, y es porque he recibido muchos mensajes por la situación que en estos momentos estamos viviendo con el tema de los sismos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para llamar a todas aquellas personas que mantengamos la calma.
Muy oportuno el comentario. Sí, siempre ha sido un estado de muchos sismos. Algunos lo sentimos, otros no lo sentimos. Pero mi llamado es a todas aquellas personas que mantengamos la calma, que nos mantengamos en nuestros hogares si en algún momento ocurre algo que no deseamos. Pero aún así, en estos momentos es mi llamado a que todos estamos con ustedes, todas las personas en estos momentos tenemos que estar en unidad. Y bueno, y finalmente de que este próximo 6 de diciembre participemos en la unidad y por la unidad de Venezuela. Muchas gracias, Gina. Amigos, llegamos al final de Visión Universitaria. Agradecemos a Gina Rodríguez, politólogo, exconsejero universitario, profesor Luis Caraballo. Un gusto haber conversado con usted, profesor Luis Caraballo, historiador, politólogo también, y fue director general de medios de la Universidad de los Andes, que disfrutaba mucho ver usted esta nueva sede de ULA TV. Claro, finalmente materializada, bonita, ¿no? Bonita, fue un sueño cuando usted estuvo al frente. Esto es lo que hace la universidad con sus recursos. Este es el esfuerzo para que haya una política de extensión, de difusión de lo que hace y piensa pluralmente la universidad. Bueno, esta es la casa de ustedes también. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Amigos, ha sido un gusto. Les recordamos, tal y como dijo Gina, 18 de noviembre, marcha desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Este viernes, Consejo Universitario ampliado en el Aula Magna, abierto para toda la comunidad, no solo para los universitarios. Por supuesto, va a ser transmitido por ULA TV y por 107.7 ULA FM. También lo pueden seguir a través de internet. Allí está, por supuesto, también la señal de 107.7 ULA FM en vivo. Como siempre, los dejamos con Visión en Positivo. Esta semana se titula La pobreza en Venezuela hoy. La realidad del venezolano, independientemente de su condición social, es que se ha empobrecido. Presentamos en esta oportunidad un análisis de la precaria situación económica que atraviesa Venezuela en este momento. Hasta la próxima. Venezuela es sin duda alguna un país de profundos contrastes. Sus riquezas naturales no han sido suficientes para superar la pobreza. Y hoy, prácticamente, la mayoría no puede cubrir sin apuros sus necesidades básicas. No cabe duda que la situación económica por la que estamos pasando, de hiperinflación, de escasez, de desabastecimiento, posiblemente nos haga sentir que la pobreza se ha vuelto un fenómeno generalizado. Claro, en rigor no vamos a decir que nos volvimos pobres todos, pero todos nos hemos empobrecido. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra capacidad adquisitiva y nuestro acceso a los bienes, nuestro acceso a los servicios, nuestro acceso al transporte se ha malogrado. El transporte está funcionando muy mal, el número de vuelos ha disminuido, incluso cuando uno quiere viajar en autobús, la cantidad de viajes que hay para otros lugares del país ha disminuido, porque los autobuses, cuando se les daña un repuesto, no funcionan. El desabastecimiento hace que tengamos que hacer grandes colas para comprar, y luego los ingresos se han evaporado. Las inversiones y los esfuerzos desarrollados no combatieron la pobreza de manera estructural. Hace 2 años que el Instituto Nacional de Estadística no publica las estadísticas de pobreza, porque hasta hace 2 años podía mostrar que en el país, gracias a la mejora del consumo, por el gran esfuerzo que se hizo de facilitar el acceso a la gente al dinero y a los bienes, pues creamos la sensación en los últimos 2 años de que había mejorado la situación, pero en apenas estos 2 años hemos regresado a índices de pobreza similares a lo que había hace 15. De hecho, incluso la gente que ha trabajado seriamente la cosa plantea que en 1998 se hablaba de un 45% de pobreza en Venezuela, y en este instante de un 48%, o sea que no es que regresamos, sino estamos un poquito peor que hace 15 años, lo cual es paradójico porque convierte a todo este periodo en un gran paréntesis donde se hicieron esfuerzos para mejorar el consumo, eso no se va a negar. Pero el problema es que la pobreza no se resuelve haciendo que la gente mejore el consumo. La pobreza es un problema estructural que requiere inversiones, que requiere trabajo bien remunerado, que requiere infraestructura, que requiere desarrollo de servicios, que requiere empleo, y no el empleo escaso y de misiones, sino un empleo que le permita a la gente mejorar sus condiciones de vida, como ocurrió en Venezuela en otras épocas, donde la gente podía mejorar sus condiciones y hasta cambiar de clase socioeconómica. La gente que, bueno, el papel que
que jugaron las universidades en los años 60, 70, 80, que le permitió a miles de venezolanos, a través de la profesionalización, convertirse en clase media. El presupuesto nacional y su manejo incide directamente en la calidad de vida de los venezolanos. Tenemos un presupuesto que se está financiando en buena medida con mecanismos perversos como lo son la emisión de dinero inorgánico y el endeudamiento. Estos mecanismos, el endeudamiento no tendría que ser malo per se, pero cuando el endeudamiento se financia con emisión de dinero genera inflación, y el problema de la inflación es que conlleva a la distribución regresiva del ingreso. Esto significa que las personas de salarios medios y salarios bajos van a verse empobrecidas, van a perder su poder adquisitivo, y de esta manera pues tienen afectada su calidad de vida. Entonces vemos que a pesar de todos los esfuerzos que haga el gobierno por paliar la crisis social de incapacidad de acceder a los bienes más esenciales, no va a poder darse abasto cuando tenemos una fábrica de pobres como es la inflación. Los efectos de la inflación son demoledores. Además de producir depresión, depresión económica y depresión emocional. De hecho, los psiquiatras y los psicólogos no dan abasto ahorita porque hay gente verdaderamente angustiada, inquieta, porque bueno, de estas cosas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la sobrevivencia, de la alimentación, de las cosas básicas. No estamos hablando de los lujos, estamos hablando de lo elemental. Un país así efectivamente es un país desolado, un país que en los últimos 4 o 5 años, 1,5 millones de los venezolanos mejor preparados han decidido buscar mejores destinos en otro lugar. Bueno, depresión, inestabilidad, molestia, ira, y la aparición incluso de una serie de fenómenos a los cuales los venezolanos no estábamos acostumbrados, el bachaqueo, las colas, y una cierta actitud del venezolano difícil de explicar, porque hay gente que piensa que hace rato que aquí debe haber ocurrido un Caracazo o algo parecido, y no ha ocurrido, bueno, porque esos fenómenos no se repiten ni ocurren porque alguien los planee. Ocurren cuando la gente está desesperada y no tiene más remedio, pero también el gobierno ha hecho toda una estrategia para tratar de evitar que ese tipo de cosas pasen, pero a un costo muy alto, y no resolviendo los problemas, sino postergando la solución. Otros países ya vivieron este tipo de crisis, pero no se aprendió de la experiencia ajena. Esta crisis, por cierto, que es nueva para los venezolanos, pero ya la vivieron países como Argentina, como Chile, como Brasil, como Perú, en la década de los 80 y los 90, ha requerido, bueno, acuerdos nacionales, ha requerido abrirse a la inversión. Hoy en día no hay desarrollo sin inversión extranjera, y los países que están en mejores condiciones son países donde hay una fuerte inversión de afuera, inversión que crea empleo, que crea empresas. Siempre hay alternativas y soluciones. Un llamado a que la gente procure eso que llama ahora en el emprendimiento, que por cierto en la crisis las crisis también tienen su lado positivo, son una oportunidad, y mucha gente ha tenido que ingeniárselas, y hay gente incluso que ha terminado siendo exitosa inventando respuestas a la situación. En medio de la sobrevivencia al mal tiempo, buena cara, y bueno, el desarrollo de habilidades y capacidades para ser creativo y producir soluciones. Yo confío que sí las tenemos y que sí van a aparecer, y que las cosas en un cierto momento podrán mejorar, pero bueno, evidentemente hay que cambiar malas costumbres y situaciones que nos trajeron acá. Estos lodos tienen que ver con aguas y tierras sembradas en otro momento. Bueno, que aprendamos la lección: inversión, trabajo productivo, disciplina, producción nacional. Nosotros abandonamos, Venezuela producía y exportaba cosas, y por distintos motivos dejó de ocurrir. Pues tendremos que regresar a eso, a ser autónomos en cierto tipo de cosas, donde tenemos capacidad instalada para hacerlo, que es lo más dramático.